cuando mi hija gritó, «¿O sirves a mi esposo o te largas de mi casa?», no le respondí con enojo. En vez de eso, sonreí, tomé mi maleta y me fui, dejando atrás la casa que pagué con el esfuerzo de toda mi vida. Ella esperaba que me derrumbara como siempre. Pero esta vez, todo era diferente. Una semana después, tenía 22 llamadas perdidas. Y eso apenas era el comienzo de mi plan. Ellos van a arrepentirse de lo que dijeron y lo que hicieron. Antes de seguir, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Aún tenía las llaves calientes en la mano cuando abrí la puerta de la casa. Las bolsas del súper me cortaban las muñecas. La luz de la tarde del sábado se colaba por las cortinas de la sala, dándole ese brillo suave de primavera que normalmente me hacía sonreír. Pero hoy no. Harry estaba tirado en mi sillón reclinable de piel, el último regalo que me dio Marta antes de que el cáncer se la llevara. Tenía los pies con calcetas puestos sobre la mesita, una botella de cerveza medio vacía colgando de su mano. El control de la tele descansaba en su panza, como si fuera el dueño del lugar. Y creo que eso pensaba, el viejo. Ni siquiera levantó la vista del partido de básquet. «Tráeme otra cerveza del refri, ya que andas por ahí», dijo. Puse las bolsas del súper con cuidado, sintiendo el peso de los cartones de leche y los panés. Las asas de plástico me habían dejado marcas rojas en las palmas. «Disculpa». «¿Y ya me oíste?», respondió sin dejar de ver la tele. «Corona». «No esa porquería barata que tú tomas». Algo frío se me quedó en el pecho. Esas coronas las compré especialmente para él. Gasté mi pensión en cervezas que yo ni tomo. «Harry, apenas acabo de llegar. Necesito guardar las cosas del súper». Ahora sí me miró. Tenía esa expresión que ya conocía, como si yo fuera difícil, como si exagerara. «¿Y cuál es el problema?» «Ya estás de pie». «Yo estoy cómodo». «El problema es que esta es mi casa». Sus pies golpearon el suelo cuando se paró. Se enderezó despacio, usando su estatura como amenaza. A sus 30 años, era más grande que yo. Más ancho. Pero yo llevaba lidiando con gente difícil mucho antes de que él naciera. ¿Tu casa? Qué chistoso, porque aquí vivimos tu hija y yo. Las cuentas las pagamos con mi dinero. ¿Detalles? Se acercó más, todavía con la cerveza en la mano. Mira, Clark, esto puede ser fácil o difícil. Si quieres seguir viviendo aquí tranquilo, coopera. Así de simple. La puerta de la cocina se abrió. Tiffany apareció con el cabello recogido en una coleta desordenada y un trapo de cocina en las manos. Vio la escena, Harry encima de mí, la tensión tan espesa que costaba respirar. ¿Qué pasa aquí?, y dijo con ese tono que usaba cuando era adolescente. Tu papá está siendo complicado, dijo Harry sin quitarme la vista de encima. Le pedí una cerveza y ya lo está haciendo drama como si fuera un delito. Tiffany me miró con decepción, como si yo fuera un niño haciendo berrinche. Papá, solo tráele la cerveza. No vale la pena discutir por eso. Pero Harry no había terminado. Se acercó más. Ya podía olerle el alcohol en el aliento. Mira, Clark, así van a ser las cosas. Vives en nuestra casa. Tienes que cooperar. Eso significa que cuando yo te diga algo, lo haces. Sin preguntas, sin malas caras, ¿nuestra casa? Repetí, manteniendo la voz tranquila, aunque el corazón me latía con fuerza. Así es, dijo Tiffany, poniéndose al lado de su esposo, como si fueran un equipo. Papá, tienes que decidir ahora mismo. O ayudas a Harry y haces lo que te pide, o empacas tus cosas y te vas. Las palabras quedaron flotando en el aire, como humo. Miré a mi hija, buscando algún rastro de la niña que solía subirse a mi regazo cuando había tormentas. Pero me devolvió la mirada con la misma cara de superioridad que tenía Harry. Está bien, dije en voz baja. Harry sonrió, pensando que había ganado. Perfecto. Entonces, sobre esa cerveza. Voy a empacar. Su sonrisa se borró al instante. Tiffany abrió un poco la boca, como si esperara que me disculpara,
que me hiciera chiquito y obedeciera. Pero me di la vuelta hacia el pasillo, dejando las bolsas del súper donde estaban. Escuché cómo Harry respiraba fuerte, sorprendido. Tiffany susurró. Papá, espera. Pero yo ya iba caminando firme hacia mi cuarto, por ese piso de madera que Marta y yo barnizamos juntos hace más de 20 años. Saqué la maleta del closet. Sonó un golpe suave al caer sobre la cama. La había comprado para nuestra luna de miel en Yellowstone, cuando Marta aún vivía y el futuro parecía un camino largo y abierto. Ahora, la maleta se veía enorme, vacía, esperando tragar los últimos restos de mi vida en esa casa. Empaqué con calma. Ropa interior, calcetines, 3 mudas de ropa. No todo, solo lo necesario. Desde la sala se escuchaban voces bajitas, susurros apurados. A ratos, la voz de Harry subía por encima de la de Tiffany. Seguramente estaban decidiendo qué hacer, cómo manejar esta rebeldía del viejo. Mis manos se movían solas, doblando camisas, enrollando corbatas. La foto de Marta la envolví en papel y la guardé en el bolsillo lateral. Medicinas, lentes para leer, el cuadernito donde anoto mis gastos. Cuando rodé la maleta por el pasillo, se quedaron en silencio. Harry ya había vuelto al sillón, pero ahora se le notaba tenso, alerta. Tiffany estaba parada en la puerta de la cocina, con los brazos cruzados, queriendo parecer seria, pero se le notaba la duda. Ninguno me dijo adiós. El carro encendió a la primera. Mi viejo Buick, fiel como siempre. Salí de la cochera sin mirar atrás, sin voltear a ver si estaban en la ventana. El camino de 30 minutos hacia el motel Pine Lodge me dio tiempo para pensar. Los recuerdos venían como olas mientras pasaba por el centro de Kalispell. La colegiatura de Tiffany, 40,000 al año, por esa escuela privada carísima que ella insistió en estudiar. Trabajé horas extra en el banco durante 4 años seguidos, tomando más clientes, quedándome tarde revisando papeles de préstamos. Hasta me duelen las manos de solo acordarme. Su boda costó 25,000. La familia de Harry no pudo poner su parte, así que yo la cubrí sin decir nada, para no hacerlos quedar mal. El salón, las flores, el vestido, todo tenía que ser perfecto para el gran día de mi niña. Y luego vino la casa. 80,000 de mis ahorros para el enganche. Las parejas jóvenes necesitan ayuda para empezar, me dije. Es lo que hacen los papás. Es lo que Marta hubiera querido. Después llegaron los pagos mensuales, como si fueran parte de mi rutina. 1,200 para la hipoteca, 300 para servicios, 500 para el súper cuando les apretaba el dinero. Mi cheque del Seguro Social se fue metiendo poco a poco en sus vidas, y yo me convencí de que eso era amor. El motel Pine Lodge estaba a las afueras del pueblo. Un edificio bajito, con pintura desgastada y un letrero de neón que parpadeaba a ratos. El cuarto era pequeño, pero estaba limpio. Una cama, una silla y una mesita junto a la ventana. Puse mi maleta sobre el portaequipaje y me senté con cansancio al borde de la cama. El silencio aquí era distinto. No era la calma de mi casa, sino ese vacío frío de un lugar temporal. Saqué mi celular y empecé a revisar mis contactos. Números de bancos, aseguradoras, tarjetas de crédito, todos esos que me sabía de memoria tras 30 años trabajando en finanzas. Mañana era domingo, pero todavía se podían hacer algunas cosas. Algunas llamadas. Abrí mi laptop sobre la mesita del cuarto y entré a mi banca en línea. Las cuentas aparecieron en la pantalla, cheques, ahorros, retiro, números que representaban toda una vida de esfuerzo, de negarme pequeños gustos para poder mantener a mi familia. El cursor parpadeaba en la barra de búsqueda, esperando que decidiera el siguiente paso. La mañana del domingo llegó nublada, como si el clima reflejara justo cómo me sentía. Extendí todos mis papeles sobre la mesa del motel, como si fuera un general planeando una estrategia. Estados de cuenta, pólizas de seguro, documentos legales. Todo en orden, todo al alcance. La primera llamada fue al First National Bank. Aunque fuera domingo, el sistema automático seguía funcionando. Buenos días, señor Miller, dijo la operadora después de que pasé el menú automático. ¿En qué puedo ayudarle hoy?
Quiero cancelar el pago automático de la hipoteca de Pine Street 847, cuenta terminada en 4729. Pausa. Teclado sonando. Señor, ese pago ha estado activo por 5 años. ¿Está seguro de cancelarlo? Totalmente seguro. ¿Puedo preguntar el motivo? Los dueños de esa casa ya no califican para mi apoyo económico. Más clics. Muy bien, señor Miller. El pago automático ha sido cancelado de inmediato. Recibirá confirmación por escrito en un plazo de 3 días hábiles. La segunda llamada fue más sencilla. Geico había estado asegurando los 2 carros de ellos a través de mi póliza por 3 años, la Silverado de Harry y el Honda de Tiffany. $280 al mes por autos que yo ni manejaba, seguros para accidentes que yo nunca iba a causar. Quiero quitar 2 vehículos de mi póliza, le dije a la gente. Mi hija y su esposo tienen que contratar su propio seguro. ¿Desde cuándo quiere hacer el cambio? Desde hoy. Las tarjetas de crédito tardaron un poco más. Tiffany era usuaria autorizada en 3 de mis cuentas, Visa, Mastercard y la tarjeta de Costco. $500 al mes pagando deudas que yo nunca hice, compras que yo nunca autoricé. Señor Miller, explicó la persona de Visa, al quitar a los usuarios autorizados, ellos tendrán que solicitar su propio crédito. Cualquier deuda actual sigue siendo su responsabilidad, pero ya no podrán hacer más cargos. Entiendo. Quítelos de inmediato. Cada llamada era como quitarme un peso de encima. Mis 30 años en banca me habían enseñado cómo funcionan los sistemas, el lenguaje legal, los procedimientos correctos. Todo lo que estaba haciendo era completamente legal y dentro de mis derechos. El cambio del seguro de vida necesitaba un documento por escrito, pero inicié el trámite. $100,000 que pensaba dejarle a Tiffany, dinero que gané para asegurar el futuro de mi familia. Pero ahora, familia significaba algo diferente. Para el mediodía, ya había hecho 8 llamadas. Hipoteca cancelada, seguros dados de baja, tarjetas bloqueadas, transferencias automáticas que drenaban mis cuentas desde hace años, todas detenidas. Todo terminado con llamadas educadas y números de confirmación. Me recargué en la silla barata del motel y miré mis notas, números de confirmación, códigos de referencia, fechas de cancelación. Todo el rastro en papel de mi nueva independencia financiera. Mi celular estaba en silencio sobre la mesa. Sin llamadas perdidas, sin mensajes urgentes. Todavía no se daban cuenta. Probablemente no lo harían hasta que rebotara el primer pago, hasta que les llegara la primera factura con su nombre en vez del mío. Pero ya se enterarían. Cerré la laptop y caminé hacia la ventana. Del otro lado del estacionamiento, un señor mayor estaba metiendo maletas a una troca, mientras su esposa lo dirigía con calma, como si lo hubieran hecho 1000 veces. Seguramente regresaban de visitar a los nietos, o iban rumbo a unas vacaciones que llevaban años posponiendo. Sentí envidia de su complicidad, de cómo se movían juntos, como un equipo con experiencia. Así éramos Marta y yo, antes. Mi celular vibró sobre la mesa. Número desconocido. Lo dejé sonar. La semana pasó tranquila para mí, pero por lo visto, no para ellos. Ya tenía mi rutina en Pine Lodge. Café en el lobby, desayuno en el restaurante de la esquina, caminatas largas por los vecindarios tranquilos de Kalispell. Mi celular acumulaba llamadas perdidas como si fueran una colección que no me interesaba empezar. Para el miércoles ya tenía 12 mensajes. Para el viernes, 22. Los escuché en orden, viendo cómo pasaban del desconcierto al enojo y luego a la desesperación. Los primeros eran casi casuales. Tiffany preguntando si había algún error con el banco y la hipoteca. Harry dejando mensajes cortos, molesto por el seguro del coche. Pero a mitad de semana, ya había pánico. Papá, ¿qué demonios está pasando? La voz de Tiffany temblaba. Y el banco dice que cancelaste el pago automático. ¿Quieren el pago completo para el viernes o van a empezar el proceso de embargo? Los mensajes de Harry se volvieron más agresivos. Clark, tienes que arreglar esto ya. La gente me está preguntando por el seguro. Nos estás haciendo quedar como unos muertos de hambre.
Los últimos ya eran casi súplicas. Tiffany llorando, prometiendo que podrían encontrar una solución si tan solo yo les devolvía la llamada. Harry cambiando de tono, diciendo que se había pasado, que quería arreglar las cosas. Fui borrando cada mensaje después de escucharlo, sin sentir más que una ligera curiosidad por su creciente desesperación. El jueves por la mañana tocaron la puerta del motel. Miré por la mirilla. Ahí estaban los dos. Tiffany con un suéter arrugado, los ojos hinchados. Harry con su ropa de trabajo, los dos con cara de no haber dormido bien. Abrí la puerta, pero no los invité a pasar. Papá, dijo Tiffany. Sus ojos estaban rojos, su voz quebrada. Necesitamos hablar. ¿Hablar de qué? Y dijo Harry, empujando un poco hacia adelante, la cara roja de coraje. ¿De qué estás arruinando nuestras vidas por una tontería de cerveza? No estoy arruinando nada, dije tranquilo. Simplemente ya no voy a pagar por sus vidas. La hipoteca, Clark. Y gritó Harry. No puedes dejar de pagar la hipoteca. Esa es nuestra casa. En realidad, es mi casa, le respondí. Mi nombre está en la escritura. Mi firma en el préstamo. Ustedes solo eran invitados. Tiffany lo detuvo tomándole el brazo cuando quiso acercarse más. Papá, por favor, podemos arreglar esto. Harry estuvo mal en cómo te habló. Los dos lo estuvimos. Pero no puedes simplemente dejarnos así, sin avisar, sin hablarlo. Ustedes me dieron un ultimátum, le recordé. Haz lo que Harry diga o lárgate. Esas fueron tus palabras exactas. Y no lo dije en serio. Claro que sí, dije, mirándola. Pero ya no veía a mi hija. Veía a una desconocida con su cara. Lo dijiste en serio. Solo que no esperabas que eligiera la segunda opción. Harry intentó otro tono, fingiendo estar calmado. Mira, todos dijimos cosas que no sentíamos. Pero estás hablando de nuestra casa, nuestro crédito, toda nuestra vida. No puedes simplemente dejarnos así. Y sí puedo. Y ya lo hice, respondí, empezando a cerrar la puerta. Ustedes querían que me fuera. Me fui. Querían encargarse de sus vidas. Ahora pueden hacerlo. Papá, espera, la voz de Tiffany se quebró. ¿Y la familia? ¿Y todo lo que hemos vivido juntos? Me detuve, viéndola con esa cara desesperada. Por un segundo, recordé a la niña que me ayudaba a juntar hojas en otoño, que me traía florecitas del jardín. Pero esa niña creció y se convirtió en alguien que pudo quedarse callada mientras su esposo humillaba a su papá en su propia sala. La familia es de dos vías, mi cielo, dije bajito. Yo pasé 5 años cuidando de ustedes dos. Cuando llegó el momento de que me cuidaran a mí, tú lo escogiste a él. La falsa calma de Harry se rompió. Estás loco, viejo imbécil. No puedes simplemente. Puedo llamar a la policía si sigues alzando la voz, lo interrumpí. Esto es propiedad privada y estás alterando el orden. Se quedaron viéndome, como si por fin me vieran de verdad. No al papá bonachón ni al abuelo que nunca llegó. No a la cuenta bancaria con patas. Sino a un hombre que por fin aprendió a decir no. Harry le agarró el brazo a Tiffany. Vámonos. Ya lo resolveremos nosotros. Caminaron hacia su coche. Harry ya no caminaba con esa seguridad falsa. Ahora iba encorvado, preocupado. Tiffany volteó a verme sobre el hombro, como si ya no me reconociera. Los vi irse. Luego cerré la puerta y volví a mi laptop. Aún había llamadas por hacer, cuentas que cerrar. El trabajo de desarmar una relación todavía no terminaba. Necesitaba café. Y un momento para pensar con calma. El restaurante de la calle principal siempre fue mi refugio, incluso cuando Marta vivía. Después de sus citas médicas, me encontraba ahí con ella. Pedíamos un pay de manzana y platicábamos de puras tonterías. El martes por la mañana caminé las 3 cuadras de siempre. El aire frío de las montañas me hacía visible el aliento. Esa rutina me ayudaba a pisar tierra después del pleito del día anterior.
Revisé mis papeles otra vez en la mañana, repasando estados de cuenta y números de confirmación como si fueran estrategias militares. La campanita del restaurante sonó cuando entré. El vapor del café y el olor a tocino creaban ese ambiente cálido y familiar que tanto necesitaba. Apenas me estaba acomodando en mi mesa de siempre cuando una voz conocida me llamó. Clark Miller. No lo puedo creer. Bob Harrison se levantó de una mesa cerca de la ventana, con el periódico bajo el brazo. Habíamos trabajado juntos en First National por 15 años, antes de que lo transfirieran a la sucursal central. Él manejaba préstamos comerciales y yo cuentas personales, pero compartimos suficientes cafés como para llamarnos amigos. Bob, dije mientras me paraba a saludarlo. Qué gusto verte. ¿Puedo sentarme contigo? Preguntó, y se sentó sin esperar respuesta. No te veía desde el funeral de Marta. Escuché que te mudaste al Pine Lodge. ¿Todo bien? Antes de que pudiera responder, llegó la mesera con café. Aproveché la interrupción para pensar qué tanto contarle. Bob era de confianza, pero también era banquero. Y los banqueros tienen reglas. Asuntos familiares, le dije por fin. Necesitaba algo de espacio para pensar bien las cosas. Bob asintió despacio, observándome con atención. Ese yerno tuyo intentó pasarnos un gol hace unos meses. Mi taza se detuvo a medio camino de mi boca. ¿Qué clase de gol? Quería un préstamo con garantía sobre tu casa. $50,000, su expresión se endureció. Dijo que la propiedad era suya. Trajo papeles y todo. El ruido del restaurante pareció apagarse de golpe. ¿Y mi casa? Dije. ¿Dijo que él era el dueño de mi casa? Así es, dijo Bob. Trajo unos papeles que al principio se veían oficiales, pero cuando hicimos la búsqueda de título, negó con la cabeza. Todo estaba a tu nombre, Clark. Título limpio, sin cofirmantes, nada que le diera derecho a la propiedad. Puse mi taza en la mesa con cuidado, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cuándo fue esto exactamente? Y diciembre, tal vez enero. Yo mismo manejé la solicitud por la cantidad que era. Bob se inclinó un poco hacia mí y bajó la voz. Clark, esto no fue un error. Fue fraude. Los documentos que trajo eran falsos. Sentí un escalofrío. 3 meses atrás, Harry ya estaba planeando robarme. No era una reacción por la crisis actual. Era un plan hecho con calma. Un engaño desde el principio. ¿Lo reportaron? Rechazamos la solicitud y marcamos su información en el sistema. Técnicamente no se concretó nada, así que es un área gris en lo legal. Pero guardé copias de todo, me miró serio. ¿De verdad no sabías nada? Negué con la cabeza, pensando en todos los pagos mensuales que había hecho. Las cenas donde Harry se quejaba del dinero, mientras por detrás planeaba robarme. ¿Para qué quería ese dinero? Bob miró a su alrededor y luego se acercó más. En la solicitud puso que era para arreglos en la casa. Pero se dice por aquí que tiene deudas de juego. Y bastante grandes. ¿Qué tan grandes? Jim Morrison podría saber más. ¿Recuerdas al detective Morrison? Comentó algo sobre que Harry va seguido al casino Glacier Peaks. Claro que lo recordaba. Jim había estado en el comité de la iglesia conmigo, y su hija se graduó con Tiffany. Si él tenía información, seguro era cierta. Bob, gracias por contarme esto, dije, sacando mi cartera para pagar el café que ni había tomado. Ten cuidado, Clark, me advirtió. Un hombre que falsifica papeles para robarle a su propia familia puede hacer cosas peores si se siente acorralado. Regresé caminando al motel, mi cabeza hecha un lío. Ahora entendía mejor la actitud de Harry, su exigencia por cerveza y su falta de respeto. Él ya me veía como una fuente fácil de dinero, alguien a quien usar. Su amenaza no era por orgullo. Era porque no quería perder acceso al dinero. Ya en la habitación, abrí mi laptop y empecé un documento nuevo, pruebas contra Harry Thompson. Lo de Bob era apenas el comienzo. Si Harry mintió sobre eso, ¿qué más estaba ocultando? El juzgado cerraba a las 5 de la tarde.
Me quedaba 1 hora para presentar los papeles que cambiarían todo. Después de comer, me fui directo del restaurante al juzgado del condado de Flathead, un edificio de ladrillo grande que antes me imponía, pero ahora me parecía un aliado. La oficina del secretario estaba en el segundo piso. Una mujer de mediana edad revisó mis papeles de desalojo con rapidez profesional. Señor Miller, ¿entiende que esta es la residencia de su hija? Revisó la escritura y los documentos. Es mi propiedad. Y quienes viven ahí rompieron el acuerdo que teníamos. ¿Qué tipo de acuerdo? Yo ya sabía que vendría esa pregunta. Un acuerdo verbal que incluía respeto mutuo y ayudar con los gastos. Ambas cosas se rompieron. Ella selló los papeles con autoridad. El aviso de 30 días empieza hoy. Si ellos lo rechazan, habrá audiencia. Si no, el sheriff entregará la orden final cuando venza el plazo. ¿Cuándo les llegará esto? La oficina del sheriff se encarga. Normalmente en 48 horas. Le agradecí y tomé mis copias, sintiendo que por fin tenía la ley de mi lado. Nada más de chantajes emocionales ni manipulación con el dinero. Todo iba por el camino legal. Mi siguiente parada era la estación de policía. La oficina del detective Jim Morrison estaba en la esquina del edificio, pequeña y llena de papeles manchados de café. Jim se veía más viejo, más canas, más arrugas, pero su apretón de mano seguía firme. Clark, ¿qué te trae por aquí? Estoy buscando información. Bob Harrison me dijo que tal vez tú supieras algo sobre las apuestas de Harry Thompson. La cara de Jim cambió, se puso más seria y profesional. ¿Tu yerno? ¿Y de qué se trata esto? Le conté brevemente la situación. El ultimátum que me dieron, mi salida de la casa, y cómo descubrí que Harry intentó sacar un préstamo usando mi propiedad con documentos falsos. Jim escuchó con atención, sin interrumpir, tomando algunas notas de vez en cuando. Y sí, Harry es conocido en el casino Glacier Peaks, dijo cuando terminé. Va seguido, casi siempre juega póker. El personal comentó que últimamente ha ido más seguido y apuesta más fuerte. ¿Tienes idea de cuánto debe? A varios prestamistas, diferentes cantidades. Hemos recibido algunas llamadas por problemas de cobro. Aún no hay nada criminal, pero ya va para allá. Yo calculo que debe entre 18 y $20,000. Me quedé helado. Harry vivía en mi casa, comía de mi comida, me exigía respeto, y mientras tanto, se estaba gastando un dineral, suficiente para comprarse un coche decente. ¿Y quiénes son esos prestamistas? Una mezcla de prestamistas legales y otros más, peligrosos. Los legales ya están perdiendo la paciencia. Los otros, Jim se encogió de hombros, digamos que no usan la policía para cobrar. ¿Y cuánto tiempo le queda? Ha estado dándoles largas unas 6 semanas. Generalmente dan 3 meses antes de ponerse serios. Harry ya casi se queda sin tiempo. Salí de la estación con una idea mucho más clara de lo que estaba pasando. Su adicción al juego explicaba todo, su desesperación, el fraude con mi casa, y su actitud cada vez más agresiva. Yo no era solo una fuente de dinero fácil. Era su única esperanza para evitar consecuencias graves. Esa noche, ya en el cuarto del motel, revisé todo lo que había logrado ese día. El aviso legal de desalojo ya estaba listo para ser entregado. Tenía confirmación de las deudas de juego y del intento de fraude. Y ahora también tenía aliados que entendían lo que de verdad estaba pasando. Abrí mi laptop y actualicé el archivo de evidencias, agregando lo que me dijo Jim Morrison a lo que ya había dicho Bob Harrison. En el banco aprendí a ver patrones, y aquí los patrones eran clarísimos. Harry no era solo grosero o aprovechado. Era un mentiroso desesperado y peligroso. Cuanta más presión sintiera, más imprudente se iba a volver. Tenía que estar preparado para lo que viniera. Al día siguiente, empezaría a hacer llamadas estratégicas a los acreedores de Harry. No para pagar sus deudas, eso era asunto suyo, sino para asegurarme de que supieran su situación real, incluyendo que no tenía ningún derecho legal sobre mi propiedad. La verdad siempre ha sido mi mejor arma. Y en un pueblo como Kalispell, las noticias vuelan. Para el viernes,
Entendí que era hora de controlar lo que se decía. La primera persona con la que me topé fue la señora Henderson, del comité de correo de la iglesia. Me encontró en la oficina postal, junto a la máquina de estampillas. Era de esas señoras que recolectan chismes como otras recolectan recetas. Siempre lista para contar lo último. Clark, querido, me dijo, he oído cosas preocupantes sobre tu familia. ¿Todo bien? Pensé bien antes de responder. Sabía que lo que le dijera lo iba a repetir con al menos una docena de personas antes del domingo. Tiffany y Harry me pidieron que me fuera de la casa, así que me fui. A veces, los hijos adultos tienen que hacerse responsables de sus propias decisiones. Ella levantó las cejas. ¿Te pidieron que te salieras de tu propia casa? Parecía la mejor solución para todos, respondí. Pero, ¿tú no pagaste su boda y hasta los ayudaste con el enganche de la casa? Se inclinó un poco hacia mí, bajando la voz con tono de chisme. Siempre me pregunté cómo le hicieron para comprar esa casa con el sueldo de Harry. Asentí con la cabeza, pero no le di más detalles. Los hechos hablarían solos. Mi siguiente parada fue en la ferretería Miller's, donde trabajé medio tiempo después de retirarme del banco. Tom Kowalski, el dueño, levantó la vista de unas hojas de inventario con cara de preocupación genuina. Y Clark, supe que estás quedándote en el Pine Lodge. ¿Qué pasó? 3 empleados más se acercaron mientras les contaba lo sucedido. Sus reacciones fueron inmediatas, sorpresa total por cómo me había tratado Harry, y enojo al saber que yo los estuve apoyando económicamente por años sin recibir ni un gracias. ¿Tú pagaste su universidad? Preguntó Dave, el subgerente, sacudiendo la cabeza. Harry siempre decía que su familia tenía mucho dinero. Que ellos te ayudaban con la hipoteca. Harry dijo muchas cosas que no eran verdad, contesté tranquilo. La cara de Tom se endureció. Con razón siempre traía dinero pero nunca aceptaba horas extra. Le ofrecimos más turnos varias veces, pero siempre tenía otros compromisos. Seguramente estaba en el casino, murmuró Sara desde el área de pinturas. Cuando salí de la ferretería, supe que en unas cuantas horas toda la historia ya estaría circulando por el pueblo. La red de chismes de Kalispell era más rápida que cualquier anuncio en Internet. Mi tercera parada fue en la iglesia luterana de San Marcos, donde el pastor Williams preparaba el servicio del fin de semana. Me invitó a pasar a su oficina y me ofreció un café en uno de esos sillones que han escuchado muchas historias tristes a lo largo de los años. Clark, varias personas me han dicho que están preocupadas por ti. ¿Me puedes contar qué está pasando? Agradecí que el pastor fuera directo. No andaba buscando chismes, de verdad quería ayudar. Pastor, llevo 5 años manteniendo a mi hija y a su esposo. El fin de semana pasado me dejaron claro que solo podía seguir viviendo con ellos si obedecía a Harry. Preferí irme antes que aceptar ese trato. Eso debió ser muy doloroso. Fue más bien una manera de ver las cosas con claridad, le respondí con honestidad. Amo a mi hija, pero no voy a dejar que me traten como sirviente en mi propia casa. El pastor asintió, pensativo. A veces, amar a alguien también significa dejar que enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Suena como si los hubieras estado protegiendo de esas consecuencias por mucho tiempo. Demasiado, creo yo. Mientras caminaba de regreso al motel, pasé a la cafetería de Annie por un café de la tarde. El lugar estaba lleno, como siempre los viernes, jubilados, trabajadores saliendo del turno, mamás con carriolas. Encontré una mesita en una esquina y me puse a escuchar las conversaciones a mi alrededor. Y dicen que Harry debe dinero por todo el pueblo. Clark Miller ha estado pagando sus cuentas desde hace años. Y siempre me pareció raro cómo vivían tan bien con el sueldo de él. La información se estaba regando justo como lo había imaginado. Los pueblos pequeños son como un organismo vivo. Procesan la información rápido, y al final, entre todos, separan la verdad de las mentiras. Cuando salía de la cafetería, sonó mi teléfono. Era la señora Patterson, mi vecina por más de 20 años. Clark, espero no molestarte con esta llamada. Solo quería decirte que últimamente se ha escuchado mucho grito en la casa. Sobre todo de Harry, pero también de Tiffany.
Ayer incluso pasó la patrulla 2 veces. Gracias por avisarme, señora Patterson. Le agradezco que esté al pendiente. ¿Usted está bien? ¿Necesita algo? Su preocupación se notaba sincera, y me recordó que el apoyo de la comunidad puede llegar de muchas formas. Estoy bien, gracias. Solo estoy tomando las cosas con calma, un día a la vez. Esa noche, ya en mi cuarto del motel, repasaba todas las conversaciones del día. La presión social se estaba acumulando por sí sola, sin que yo moviera un dedo. La gente simplemente reconocía la injusticia cuando la veía clara. Volvió a sonar el celular. Número desconocido, pero reconocí la alada. Seguro era uno de los acreedores de Harry. Dejé que entrara al buzón y luego escuché el mensaje. Habla Marcus Webb de Frontier Financial Services. Buscamos a Harry Thompson por una cuenta vencida. Por favor, comuníquese con nosotros lo antes posible. Me estaban llamando a mí porque Harry seguramente puso mi casa como dirección en sus solicitudes de crédito. Más evidencia de sus mentiras. Más pruebas de que quería dejarme a mí sus deudas. Borré el mensaje y abrí mi computadora. Era hora de actualizar mi archivo con las pruebas del día. Debí suponer que iban a contraatacar. Harry nunca se quedaba callado. La mañana del sábado empezó tranquila. Estaba revisando unos estados de cuenta mientras tomaba café, cuando empezó a sonar el teléfono. Primero Tom, de la ferretería. Luego la señora Henderson. Después el pastor Williams. Todos con la misma noticia preocupante. Harry andaba por el pueblo contando otra versión de la historia. Y Clark, creo que debes saber lo que anda diciendo, dijo Tom con voz molesta. Vino hace como una hora, hablando bien fuerte, diciendo que los abandonaste sin avisar. Que habías prometido mantenerlos siempre y que luego te arrepentiste nomás por coraje. ¿Y qué más dijo? Que estás teniendo una especie de crisis mental. Que los corriste porque Tiffany no te dejaba controlar todas las decisiones de su vida. Y también está diciendo que hay una emergencia médica familiar que necesita dinero, y que tú te niegas a ayudar. Le agradecí la llamada a Tom y colgué, ya pensando en todo lo que eso implicaba. Harry estaba tan desesperado que había iniciado su propia campaña de relaciones públicas. Eso significaba que la presión de sus acreedores iba en aumento. La siguiente llamada confirmó mis sospechas. Señor Miller, habla el detective Morrison. Quería avisarle que esta mañana vino Harry Thompson a presentar una denuncia por abuso a personas mayores. Dice que alguien del banco lo está manipulando para que usted tome malas decisiones financieras. ¿Abuso a personas mayores? Un completo absurdo. Pero estaba tratando de crear un historial oficial, como si yo ya no tuviera la capacidad de manejar mis asuntos. Le pedí documentos médicos y testigos, dijo el detective, cosa que obviamente no tiene. 20 minutos después, volvió a sonar el teléfono. Era Tiffany. Papá, por favor contesta. Sé que estás enojado, pero hay cosas que no sabes. Su voz sonaba entrecortada, como si estuviera llorando. Estoy embarazada, papá. Y todo este estrés me está haciendo daño. El doctor dice que si no se calma la situación, puedo perder al bebé. Sentí ese viejo nudo en el estómago, ese mismo instinto de protegerlos que me había hecho vulnerable a sus manipulaciones por años. Pero algo en su voz se sentía ensayado, como si estuviera actuando. Felicidades, hija. ¿Cuándo te enteraste? La semana pasada, justo antes de que todo esto se viniera abajo, dijo, como si se le quebrara la voz. Papá, no puedo perder a mi bebé por problemas de dinero. Tú siempre dijiste que la familia es lo primero. Y sí, la familia es lo primero. Por eso gasté $60,000 en tu educación y $25,000 en tu boda. ¿Y ahora qué? ¿Qué con tu nieto? La pregunta quedó en el aire. Si de verdad estaba embarazada, si de verdad había una emergencia médica, mis decisiones podían tener consecuencias graves. Pero todo sonaba demasiado oportuno. La manipulación emocional se notaba muy ensayada. Tiffany, ¿ya fuiste con un doctor por esas complicaciones del embarazo? Hubo una pausa. Tengo cita la próxima semana. ¿Con qué doctor?
Con la doctora Richards, en la clínica de mujeres. Conocía a la doctora Richards. Marta fue su paciente por años. Voy a llamar a su consultorio para ver cómo puedo ayudar con los gastos médicos. Papá, no tienes que llamar. Así de verdad hay una emergencia médica con mi nieto, quiero ayudar. La doctora Richards sabrá qué hacer. La voz de Tiffany cambió, se volvió cortante. No puedes andar llamando a mi doctora. Es información privada. Tienes razón. Entonces que ella me llame para hablar de cómo cubrir los pagos. La llamada se cortó de golpe. Una hora después, iba caminando por el centro cuando me topé con Harry afuera del banco First National. Estaba hablando fuerte, para que todos lo oyeran, con ese tono agresivo que ya conocía bien. Se le fue la cabeza, le decía a un grupito de clientes. El viejito loco cree que todos le quieren robar. Corrió a su propia hija embarazada sin razón. Me acerqué tranquilo, y la gente me notó antes que él. Las caras cambiaron al reconocerme como el tema del que hablaba. Harry se volteó de golpe, la cara roja de coraje. Ahí está. El hombre que abandonó a su propia familia. Hola, Harry, dije sin perder la calma. ¿Cómo vas con tus deudas de juego? La frase lo sacudió como si le hubiera dado un golpe. Varias personas en la multitud empezaron a murmurar, como si empezaran a juntar las piezas. ¿Estás loco?, balbuceó. No sé de qué hablas. $18,000, respondí. Según el detective Morrison. Casi todo en las mesas de póker del casino Glacier Peaks. Volteé a ver al grupo. Es increíble cuánto puede perder alguien, cuando no paga sus propios gastos. La cara de Harry se puso morada del coraje. Se acercó usando su estatura para intimidar. Viejo senil, no puedes. ¿Puedo documentar cada dólar que gasté manteniéndote por 5 años? Lo interrumpí. ¿Tú puedes probar en que te gastaste tus sueldos? La gente estaba poniendo atención ahora, procesando todo. Harry se dio cuenta de que había perdido el control. Ya vámonos. Gruñó empujando a la gente para pasar. Que esto no se ha acabado, Clark. Lo vi alejarse furioso, y noté que varias personas sacaron sus teléfonos. La verdadera historia iba a estar en redes sociales antes de una hora. De regreso en el motel, abrí mi laptop y comencé a escribir todo lo que había pasado. El contraataque de Harry estaba fallando porque estaba lleno de mentiras fáciles de descubrir. La comunidad me conocía demasiado bien como para creer que yo estaba loco o que los había abandonado por maldad. Pero lo del embarazo sí me preocupaba. Si Tiffany estaba diciendo la verdad, todo se volvía más complicado. Necesitaba confirmar antes de tomar decisiones. Le marqué al consultorio de la doctora Richards. Si de verdad había una emergencia médica, yo iba a ayudar, pero no iba a dejarme manipular por un drama inventado. Las amenazas públicas de Harry ya se habían pasado de la raya. Regresé a mi cuarto del motel, saqué el celular y llamé al detective Morrison. James, tenemos que hablar. El comportamiento de Harry hoy me preocupa. Se está saliendo de control. ¿Cómo exactamente? Me enfrentó en público, hizo gestos amenazantes frente a testigos, y toda su actitud era de alguien que ya perdió el control. Miré por la ventana del motel hacia el centro del pueblo. Quiero presentar una denuncia formal y ver opciones para protegerme. Ven mañana temprano. Trae todo lo que tengas documentado. Pero yo sabía que no tenía que esperar hasta mañana. Steve Brennan, el encargado nocturno del Pine Lodge, tocó a mi puerta una hora después. Señor Miller, el hombre que estuvo gritando en el estacionamiento hace rato, regresó hace como 20 minutos. Se paró frente a su puerta unos 5 minutos y luego se fue. Hizo que algunos huéspedes se pusieran nerviosos. Steve era un sargento retirado del ejército. Había visto suficiente para notar cuando algo se ponía feo. ¿Dijo algo en específico? Pregunté. Murmuró algo sobre enseñar lecciones a viejos tontos. Tengo todo grabado en la cámara de seguridad, si lo necesita. Prueba en video. Evidencia física del comportamiento amenazante de Harry en propiedad privada. Steve,
¿Estaría dispuesto a darle esa grabación a la policía? Claro que sí. Ese tipo no debería andar intimidando a personas mayores. A la mañana siguiente, llegué a la estación de policía con la USB del video de Steve y una línea de tiempo escrita con todo lo que había hecho Harry últimamente. El detective Morrison revisó todo con mucha seriedad. Clark, esto muestra un patrón claro de intimidación, dijo. Con lo que yo mismo vi ayer en el banco, tenemos suficientes motivos para pedir una orden de restricción. ¿Y eso qué implica? Una prohibición legal que impide que Harry esté a menos de 150 metros de usted o de su propiedad. Si la rompe, lo arrestan de inmediato. Jim se recargó en su silla. Hay algo más que debería saber. El viernes Harry habló con un abogado sobre las leyes de posesión adversa. Sentí un escalofrío. Derechos de invasores, pensé. Exacto, dijo Jim. Estaba investigando si podía quedarse con su casa por haber vivido ahí continuamente. Su expresión se volvió seria. En Montana, eso requiere vivir ahí 5 años sin permiso del dueño. Ellos llevan 3. Su plan era quedarse 2 años más y luego reclamar la propiedad. No podía creerlo. Harry no solo se estaba aprovechando, estaba ejecutando un plan para quedarse con mi casa usando tecnicismos legales. ¿Tiene algún derecho real? En ninguno. Esa ley aplica solo si alguien ocupa la propiedad sin permiso. Usted se los dio, y nunca pagaron renta ni impuestos. Legalmente no hay caso. Jim sacó una carpeta. Pero sí muestra premeditación. Lo ha estado planeando desde hace años. ¿Y la orden de restricción? Con esta evidencia, la puedo agilizar. Para la tarde la tiene lista. Salí de la estación con una nueva claridad sobre el tipo de persona que era mi yerno. Lo del pleito por la cerveza no había sido un arrebato, era parte de su plan para mantener la farsa que terminaría en robarme mi casa. Mientras caminaba hacia mi carro, saqué el celular. Era hora de hacer algunas llamadas estratégicas. La primera fue a Marcus Webb, de Frontier Financial Services, uno de los acreedores que me había estado marcando. Señor Webb, le devuelvo la llamada sobre Harry Thompson. Solo quiero aclarar algo importante. Él ya no vive en mi casa y no tiene ningún derecho sobre mi propiedad. Él puso mi dirección en sus solicitudes de crédito, pero era solo un invitado. Ya lo saqué de mi casa la semana pasada. Si lo buscan, trabaja en Mountain View Auto, sobre la carretera 93. La segunda llamada fue a Continental Credit Recovery. Habla Clark Miller. Me han estado llamando por las deudas de Harry Thompson. Solo quiero dejar claro que él no vive conmigo y no tiene ninguna relación legal con mi propiedad. Cada llamada fue breve y directa. No estaba pagando sus deudas ni dando datos personales, solo corrigiendo la dirección falsa que usó para esconderse de sus acreedores. Antes del mediodía, ya había hablado con 6 agencias de cobranza. La casa de cartas que Harry construyó con tantas mentiras estaba a punto de derrumbarse. Esa tarde, el juez Morrison firmó la orden de restricción. Harry Thompson ya no podía acercarse a menos de 150 metros de mí o de mi propiedad. Si la violaba, lo arrestarían de inmediato y podría acabar en la cárcel. Manejé de regreso al Pine Lodge con una sensación de justicia bien aplicada. Harry se había pasado 3 años planeando robarme la casa, y ahora ni siquiera podía acercarse legalmente. Mi celular vibró con un mensaje de un número desconocido. Esto no ha terminado, viejo. Se lo reenvié al detective Morrison y luego bloqueé el número. Ya estaba tan acostumbrado a guardar pruebas que lo hacía por reflejo. El lunes por la mañana entregué oficialmente la orden. Para el mediodía, ya estaba viendo cómo el mundo de Harry se desmoronaba por todos lados. La secretaria del juzgado selló la copia final con firmeza. Señor Miller, esta orden entra en efecto de inmediato. Cualquier contacto o acercamiento dentro de los 150 metros será una violación. Le agradecí y me dirigí a mi coche, sabiendo que un oficial del sheriff le entregaría los papeles a Harry en pocas horas. Mi celular ya estaba sonando. Clark, habla Mick Brennan, de Mountain View Auto. Mick era el jefe de Harry.
Un buen tipo que había levantado su negocio con base en la confianza. Necesito preguntarte algo directo. ¿Es cierto lo que Harry anda diciendo de ti? ¿Y qué anda diciendo? Que tuviste una especie de colapso mental, que lo corriste por demencia, y que hay una emergencia médica familiar, y que tú no quieres ayudar. La voz de Mike sonaba escéptica. Y mira, Clark, te conozco desde hace 20 años. No suenas como el mismo hombre que firmó como aval para el primer carro de mi hijo. Mike, Harry me dio un ultimátum, o hacía lo que él decía, o me iba. Y yo elegí irme. No hay ninguna emergencia médica y estoy perfectamente bien de la cabeza. Lo puede confirmar mi abogado, mi banquero y el detective de policía. Hubo una pausa larga. Me lo temía. Clark, hoy 3 clientes mencionaron que Harry les debe dinero. Uno lo reconoció del casino. Esto ya me está afectando el negocio. Voy a tener que despedirlo. No puedo tener este tipo de problemas cerca de clientes que confían en nosotros para compras grandes. 20 minutos después, estaba tomando café en Anís cuando vi llegar al primer cobrador de deudas a mi antigua casa. Era de Continental Credit Recovery, lo supe por el letrero magnético en la puerta del coche. Ya había hablado con ellos el viernes sobre la dirección falsa que Harry usó. Sonó mi celular. Era el número de Tiffany. Papá, hay unos hombres en la casa preguntando por las deudas de Harry. Quieren saber de nuestros ingresos, nuestras cosas, todo. Su voz sonaba llena de miedo. ¿Qué les dijiste? La verdad. Que Harry no es dueño de esta casa y que ya no vive aquí. Pero están hablando de embargar sueldos, quitar cosas. Papá, no entiendo nada de esto. Hija, eso pasa cuando alguien pide dinero y no lo puede pagar. Son consecuencias que Harry causó, no tú. Debe $18,000. ¿Cómo es posible? Entonces entendí que no sabía todo. Deudas por apuestas. En el casino Glacier Peaks, según el detective Morrison. Hubo silencio. Luego, ella habló bajito. Me dijo que estaba haciendo horas extra esas noches. Lo siento, Tiffany. Sé que esto no es fácil de escuchar. También vino un oficial del sheriff. Le entregó unos papeles legales a Harry. Desde entonces está gritando y aventando cosas. La orden de restricción. Seguramente hasta ahora está cayendo en cuenta de que ya no tiene salida. Papá dice que se va a ir del pueblo. Que ya no tiene nada aquí. Su voz se quebró. ¿Qué se supone que debo hacer? Tomar decisiones basadas en quién es Harry realmente, no en quien tú querías que fuera. Esa noche me estacioné frente a mi antigua casa y observé el caos. Durante el día, 3 vehículos de diferentes acreedores habían ido a tocar la puerta. La señora Patterson, la vecina de al lado, me saludó con tristeza. Había estado observando todo con preocupación. A través de la ventana de la sala, vi a Harry y a Tiffany discutiendo. Él se movía de forma agresiva, desesperado. Ella se veía asustada, a la defensiva. El matrimonio de cuento que habían construido usando mi dinero se venía abajo. Mi celular vibró. Un mensaje de Steve, en el Pine Lodge. Ese tipo trató de entrar otra vez. Le recordé la orden de restricción. Se fue, pero estaba furioso. Le reenvié el mensaje al detective Morrison. Harry ya estaba violando la orden de restricción solo unas horas después de recibirla. Su desesperación lo estaba haciendo actuar sin pensar, lo cual lo volvía peligroso, pero también predecible. Un hombre desesperado, con deudas de juego, sin trabajo y con problemas legales, no tiene muchas opciones. O enfrentaba las consecuencias como un adulto, o huía. Con lo que ya sabía de él, la opción más probable era la fuga. Manejé de regreso a Pine Lodge, pensando en lo que eso significaba. Si Harry se iba del pueblo para evitar a los acreedores, ¿qué haría Tiffany? ¿Se iría con él, por lealtad a alguien que le mintió por años? ¿O finalmente lo vería tal como es y elegiría otro camino? Como fuera, esas consecuencias eran suyas. Yo pasé 5 años protegiéndolos de la realidad.
Esa protección se acabó el día que me pidieron elegir entre mi dignidad y sus exigencias. Elegí mi dignidad. Ahora ellos podían elegir su propio rumbo. 2 días de ver su desesperación fueron suficientes. El miércoles por la mañana llamé a Tiffany y le pedí que me viera en el café. Solo ella. No puedo dejar solo a Harry ahora, papá. Está muy mal con todo lo que está pasando. Entonces no tenemos nada que hablar. La orden de restricción me prohíbe estar cerca de él de todas formas. Una pausa larga. ¿Dónde quieres vernos? En el Main Street Diner, a las 2. En la esquina del fondo. Una mesa donde podamos hablar tranquilos. Llegué antes y me senté en la banca que daba la espalda a la calle. Quería que esta conversación se centrara en las palabras, no en mirar por la ventana cada vez que pasaba un coche. Cuando Tiffany llegó, se veía más grande de lo que era. Tenía solo 28, pero el estrés ya se notaba en su cara, y jugaba nerviosamente con la correa de su bolso. Se sentó frente a mí y empezó a hablar de inmediato. Papá, sé que estás enojado, pero Harry perdió su trabajo y los cobradores no nos dejan en paz. El teléfono suena todo el día. Hay gente tocando la puerta, exigiendo dinero que no tenemos. Esperé a que terminara. Luego le hablé con calma. Te estoy dando una oportunidad de salir de esto con algo de dignidad, Tiffany. ¿Qué quieres decir? Reconocer públicamente la verdad. Decir cuánto los apoyé a los dos y explicar con honestidad por qué me fui. Su cara se puso roja. ¿Quieres que me humille frente a todo el pueblo? Quiero que digas la verdad. Hay una diferencia. ¿Qué tipo de reconocimiento? Había pasado 2 días pensando en lo que sería justo. Un anuncio en la iglesia el domingo durante los testimonios. Una carta al editor del Tribune. Una publicación en Facebook que todos nuestros conocidos puedan ver. Con todos los detalles, la universidad, la boda, los pagos de la casa, y el ultimátum que me hicieron. Papá, la gente va a pensar que... Y van a pensar que tuviste un padre que te amó lo suficiente como para sacrificar su jubilación por tu felicidad, y que tú lo diste por hecho hasta que se fue. Tiffany miró su café sin tocarlo. ¿Y Harry? Harry ya no forma parte de nada que me incluya. La orden de restricción es permanente. Si decides seguir casada con él, es tu decisión. Pero eso significa que lo eliges a él sobre mí. ¿Me estás pidiendo que elija entre mi esposo y mi papá? Te estoy pidiendo que elijas entre un hombre que me amenazó y el hombre que te crió. El hecho de que veas esas opciones como iguales me dice todo sobre lo lejos que estamos ya. Se quedó callada un rato, procesando lo que le estaba diciendo. ¿Y la casa? Esa casa ha estado en la familia por generaciones. Va a ser donada a la iniciativa de vivienda para veteranos de Montana. 3 familias de veteranos van a vivir ahí. Gente que sí sabe lo que significan el servicio y el sacrificio. Esas palabras le pegaron fuerte. Yo seguí con voz firme pero suave. El testamento ya fue cambiado, firmado y archivado con mi abogado. Aunque hicieras todo lo que te pido perfectamente, la casa ya no va a ser tuya. Esa decisión es definitiva. ¿Por qué? Porque necesito saber que cualquier reconciliación entre nosotros se basa en amor, no en la esperanza de heredar. Por 5 años me trataste como una cuenta de banco. Quiero ver si queda algo entre nosotros que no tenga que ver con el dinero. Los ojos de Tiffany se llenaron de lágrimas. Lágrimas de verdad esta vez, no las que usaba para manipular, lo siento, papá. De verdad. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Decir lo siento ya no es suficiente, hija. Todo el pueblo vio como tú y Harry me trataron como si fuera un sirviente en mi propia casa. Vieron cómo elegiste sus exigencias en vez de mi dignidad. Ya no me bastan las palabras, necesito ver acciones. ¿Y si no puedo? ¿Y si no soy capaz de pararme frente a todos y admitir que nos equivocamos? Entonces vivirás con las consecuencias de esa decisión. Harry seguramente se va a ir del pueblo para huir de sus deudas. Hombres como él siempre corren cuando las cosas se complican.
Puedes irte con él y empezar de nuevo en otro lugar, o puedes quedarte y tratar de reconstruir tu vida con honestidad. ¿Y si hago lo que me estás pidiendo? Entonces, tal vez, con el tiempo, podamos tener una relación de verdad. No por dinero, ni culpa, ni compromiso, sino por respeto mutuo entre dos adultos. Tiffany se limpió las lágrimas con una servilleta. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Hasta el domingo en la mañana. El servicio empieza a las 10. Si no estás ahí para decir la verdad, voy a entender que ya elegiste. Ella se levantó despacio, viéndose más frágil y cansada que cuando llegó. ¿Crees que algún día podrías perdonarme, papá? La miré bien, de verdad la vi. Vi pedacitos de la niña que trenzaba coronas de flores y me pedía cuentos de princesas valientes antes de dormir. El perdón y la confianza no son lo mismo, Tiffany. Te perdoné el día que decidí irme en vez de pelear. Pero la confianza se gana con hechos, uno honesto a la vez. Tiffany asintió y caminó hacia la puerta, cargando a los hombros una decisión que definiría el resto de su vida. Yo me quedé en la mesa, viéndola alejarse en su auto. Faltaban 4 días para el domingo. Para entonces, sabría si mi hija tenía el valor de escoger la verdad en vez de la comodidad, la responsabilidad en lugar de la lealtad ciega a alguien que nunca la mereció. Llegó el domingo por la mañana. El día estaba frío y claro. Caminé hacia la iglesia St. Mark, preguntándome si Tiffany se atrevería a decir la verdad. El templo estaba más lleno de lo normal. Ya se corría el rumor de que habría un anuncio familiar importante. Me senté en mi lugar de siempre, en la tercera fila, y esperé. El pastor Williams comenzó el servicio con himnos y lecturas conocidas, pero se sentía la tensión en el ambiente. Todos estaban atentos. Llegó el momento de los testimonios. Tiffany se levantó desde la última fila. Se veía pequeña caminando por el pasillo, pero sus pasos eran firmes. Al llegar al micrófono, se sostuvo con ambas manos y miró a todas esas caras que conocía desde niña. Tengo que decirles algo importante sobre mi papá, su voz sonó clara en todo el templo. Durante los últimos 5 años, Clark Miller ha apoyado económicamente a mi esposo y a mí. Pagó $160,000 por mi universidad, cuando pude haber ido a una escuela pública. Pagó $25,000 por nuestra boda, porque la familia de Harry no tenía con qué aportar. Se escucharon murmullos entre la gente. Eran cifras concretas, sacrificios documentados, que contaban una historia muy clara. Nos dio su casa, la que le dejaron sus papás, donde vivió con mi mamá durante 20 años. Cuando no podíamos pagar la hipoteca, él la pagaba. Cuando no había dinero para comida, servicios, seguro del auto, él lo pagaba todo, viviendo solo con su pensión. Su voz se volvió más firme. Hace 3 semanas, cuando mi papá no quiso seguir las órdenes de mi esposo como si fuera un sirviente, le dimos un ultimátum. O hacía lo que Harry decía, o se iba de su propia casa. Papá eligió irse antes que perder su dignidad. El silencio era total. Ni los niños hacían ruido. Todos sentían la seriedad de sus palabras. Yo me quedé mirando como mi esposo faltaba al respeto al hombre que sacrificó su retiro por nuestra comodidad. Elegí ser leal a alguien que amenazó a mi papá, en lugar de ser leal al hombre que me crió con amor y paciencia. Las lágrimas le corrían por la cara, pero su voz seguía firme. Estoy aquí porque mi papá me dio una última oportunidad de escoger la verdad en vez del orgullo. Estuve mal. Harry también. Mi papá merecía respeto y gratitud, y en lugar de eso, le dimos órdenes y lo hicimos sentir como si no valiera nada. Me miró directo a los ojos. Papá, un lo siento no alcanza por todo lo que te hicimos, pero quiero que sea un comienzo. La gente en la iglesia empezó a murmurar en apoyo cuando Tiffany regresó a su asiento. El pastor Williams se acercó al altar con lágrimas en los ojos. A veces, el valor más grande es reconocer nuestros errores en público. Tiffany lo hizo hoy, y su padre nos enseñó lo que significa tener dignidad bajo presión. Al terminar la misa, varias personas se acercaron a darme abrazos, darme la mano y mostrarme su apoyo. La señora Henderson me apretó la mano. Clark, ya sospechábamos que los ayudabas con dinero, lo que no sabíamos era cómo te lo pagaban.
Tom, del almacén, me dio una palmada en el hombro. Lo que hiciste fue de mucho carácter. No es fácil poner límites cuando se trata de la familia. Pero el momento más importante fue cuando Tiffany se acercó a mí afuera de la iglesia. La carta para el Tribune saldrá el miércoles. Y el post en Facebook lo subo esta noche. Se quedó callada un momento. Y Harry se fue ayer. Empacó su camioneta mientras yo estaba en el trabajo y desapareció. No dejó dirección ni nota ni nada. No me sorprende, le dije. Hombres como él siempre huyen cuando tienen que enfrentar consecuencias. Siento que mi matrimonio haya terminado así, susurró. Yo no, respondió con firmeza. Hoy en la mañana pedí el divorcio. Me enteré que estaba usando mis tarjetas para apostar, y sin decirme nada. Las deudas son peores de lo que creíamos. 3 meses después, estaba parado frente a lo que fue mi casa familiar, viendo cómo 3 familias de veteranos se mudaban a las nuevas unidades de vivienda que hicimos con la iniciativa de apoyo a veteranos de Montana. La casa fue remodelada en varios departamentos, con espacios privados y áreas comunes para compartir. La sargento María Santos, que recién volvió de una misión, guiaba a sus hijos hacia los juegos que donaron los negocios del pueblo. El señor Miller, me dijo. Esta oportunidad lo es todo para nosotros. Gracias por pensar en los veteranos. Los veteranos sí entienden lo que es sacrificarse, le contesté. Esta casa debe servirle a gente que realmente se lo ha ganado. Mi vida se volvió más tranquila en la cabaña junto al lago que compré, ahora que ya no tenía que mantener a nadie más. Café en la mañana en la terraza viendo el lago flatear, pesca en la tarde, leer en la noche, placeres sencillos que se sentían como un lujo después de tantos años de estrés y drama familiar. La cabaña era pequeña pero perfecta para mí, 2 recámaras, una cocina donde por fin cocinaba en lugar de comer siempre en restaurantes, y un muelle donde podía salir a pescar en mi lancha. Mi celular vibró con un mensaje de Tiffany. Papá, llevo 3 meses en terapia. Estoy aprendiendo mucho sobre relaciones sanas, ¿te gustaría que tomáramos un café un día? Quiero recuperar tu confianza, una conversación a la vez. Sonreí mirando al lago, justo cuando un águila pescadora atrapaba un pez en la orilla. Tiffany cumplió con lo que prometió, la carta al periódico fue honesta y completa, y el post en Facebook recibió muchísimos comentarios de apoyo. Pero lo más importante era que ella estaba tomando responsabilidad, en lugar de esperar que yo la perdonara sin hacer nada. Le contesté. Café suena bien. El sábado en la mañana en el diner. Su respuesta llegó de inmediato. Allí estaré. Y papá, gracias por no rendirte conmigo por completo. Dejé el celular a un lado y seguí mirando cómo el águila se elevaba con el pez en sus garras. A veces, la paciencia y la dignidad sí reciben recompensa, aunque parezca que tarda una eternidad. El sol se ocultaba detrás de las montañas rocosas, pintando el lago de oro y naranja. A lo lejos, se oían risas de niños en el complejo de veteranos, familias empezando nuevas vidas en el mismo lugar donde yo aprendí a distinguir entre ser generoso y ser permisivo. Justicia hecha. Dignidad intacta. Y tal vez, solo tal vez, una hija lista para ganarse de nuevo la confianza de su padre con esfuerzo honesto, no con manipulaciones. Valió la pena esperar.